Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos hoy lunes deseándoles también una semana exitosa y muy bendecida. Así es que desde ya pues les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos con un análisis de la economía del país, tomando como referencia el último informe de coyuntura revelado por FUSADES, en un contexto también donde el gobierno hace su balance de 3 años de gestión y que, por cierto, la semana pasada comenzamos a tener ya los primeros informes desde la parte oficial que nos muestran que tienen un escenario de mucha apuesta en materia económica, en materia de crecimiento y desarrollo. Algunas cifras, obviamente, y quizás la mayoría, tomando como punto de referencia el tema de FUSADES, contrastan con ellos. Hoy, para hablar del tema, me acompañan acá en nuestros estudios el doctor Álvaro Trigueros, director del Departamento Económico de FUSADES, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Álvaro. Muy buenos días, Ernesto, y gracias por invitarnos a tu programa. También nos acompaña Pedro Argumedo, investigador del Departamento de Estudios Económicos también. Gracias por acompañarnos, Pedro. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a todos los amables teleaudientes. Bueno, para mañana, por cierto, vamos a tener la versión del gobierno desde la perspectiva del Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva, y también estará la representante de CONAMIPE para poder examinar estos indicadores que nos muestran y que vamos a analizar hoy con nuestros invitados. Y es que comparando los datos, todo apunta a que las cifras de empleo generados por el gobierno en su último año es de las grandes discrepancias con otros estudios como el de FUSADES, que reporta más de 33,000 plazas perdidas desde noviembre del año pasado. El gobierno desmiente y corrige las cifras argumentando que en diciembre incrementan los empleos de temporada, por lo que no puede ser medido con el primer trimestre del 2017, como lo expresó precisamente en este mismo programa el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, la semana pasada. Así es que vamos a tener estos elementos importantes que analizarlos hoy. Esperamos compartirlos con ustedes a través de las redes sociales para que también ustedes puedan participar. Vámonos con Lorena Melara para que nos dé desde luego los insumos pertinentes que van a ayudar a desarrollar esta temática con nuestros invitados. Lorena, como siempre, me da mucho gusto saludarte, especialmente en este lunes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el gobierno ha dado a conocer su balance de 3 años de trabajo y citan una economía creciente y dinámica, producto, entre otras cosas, de la inversión pública y privada. Veamos algunos datos. Diferente a lo planteado por FUSADES, en datos del gobierno el último año se han creado 5.959 nuevos empleos formales y a la base se citan 23 nuevas empresas y otras 18 que expandieron sus inversiones en distintos sectores. Subsectores que más crecieron son la agricultura, la manufactura, que creció el 2%, la industria de la construcción, que creció un 2.3%, la industria química farmacéutica, que creció un 3.7%. El gabinete, pese a las críticas a su gestión, afirma que la deuda pública, sin el problema de pensiones, se mantiene estable con un promedio del 46.2% del PIB, pero insisten en los acuerdos políticos. Contribuya con sus votos para dar una solución definitiva al problema del pago del FOP. De no ser así, tendremos que seguir tomando las actitudes negativas, porque son negativas, que nos obligan a hacer de recortar el presupuesto. Mantener estas cifras pasa, según el Ejecutivo, por reformar con carácter urgente el sistema de pensiones. Ernesto, en datos oficiales, este gobierno inició en 2014 con un crecimiento de 1.4%, hasta llegar el año pasado a un 2.4%. En este sentido, hablan de cifras positivas, contrario a lo manifestado por la empresa privada. Con eso vuelvo al estudio. Adelante. Gracias, Lorena. Obviamente serán
una información muy importante que vamos a sumar a todo el análisis que vamos a tener este día con nuestros invitados. Aprovecho nuevamente para exhortar a nuestro público que participe. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y puedan formular todos los comentarios. Ahí está también en esta pantalla la señal que usted puede tener si tiene un teléfono móvil, una tablet, para que pueda en su vehículo, en cualquier lugar del mundo donde usted nos sintonice, pueda tener nuestra señal en tiempo real. Y participe también porque tomamos en consideración los mensajes que usted nos coloca a través de ello. Así es que nuevamente, Álvaro y Pedro, gracias por acompañarnos. La semana pasada ustedes dieron a conocer ya este informe a 3 años del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Quizás antes de poder entrar en lo específico y examinar los rubros desde la perspectiva de ustedes, me gustaría conocer de dónde venimos, cómo está el estado de la economía, de dónde viene, qué es lo que tenemos y qué es lo que recoge este informe. Sí, bueno, resumiendo, el informe recoge 2 mensajes que caracterizan las condiciones económicas en las cuales vemos un franco deterioro. Estos 2 mensajes son pues la pérdida de empleos, 33.110 empleos desde noviembre a marzo de 2017, y el otro suceso trascendental que tuvimos en el mes de abril fue el impago de la deuda del gobierno con los ahorrantes, trabajadores ahorrantes para sus pensiones. Es algo que no había pasado en muchas décadas, que el gobierno cayera en impago, y lo más importante de esto es que aunque aparentemente se resolvió pagándolo el mismo día casi, o a los pocos días de haber vencido el pago de la deuda, el problema aún no ha desaparecido, no se han tomado las medidas necesarias para resolver el problema, y hacia adelante, los próximos meses, vienen varios vencimientos, varios pagos que hacer, y todavía no vemos claridad de cómo se van a financiar esos pagos. A ver, en este tema muy en particular, no sé, Pedro, solo para dar la introducción también tú, y luego quiero hacer una pregunta con relación al tema de pérdida de empleo, que por cierto el secretario técnico aquí me hizo ciertas aclaraciones. No, si querías, para poder, responder el tema, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que el país viene atravesando por un largo periodo en donde han habido esfuerzos por ordenar las políticas públicas, ¿verdad? ¿Han habido esfuerzos por ordenar? Sí, por ejemplo, en el 2009 el gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar la finanza, ¿verdad? Porque había un fuerte desequilibrio. Pero ese acuerdo que se realizó con el gobierno no se cumplió en 2 ocasiones, y a la tercera revisión que hizo el fondo en 2011, el fondo lo dio por un acuerdo incumplido. Pero esto nos dice de que hubo un acuerdo por estabilizar las finanzas, pero no se cumplieron las metas. Es decir, han habido acuerdos para ordenar las finanzas, pero no han habido las acciones para implementar esos acuerdos. De ese entonces, de 2009 en adelante, las calificadoras han venido degradando nuestra situación crediticia, y llegamos al 2017 pues con la última caída que tuvimos, ¿verdad? Y han habido diálogos. Por ejemplo, en 2012 se hizo un acuerdo en materia fiscal para poder ordenar las finanzas, ¿verdad? Pero ese se incumplió. Entonces, han habido esfuerzos que no se han cumplido por el lado fiscal, y eso da una gran incertidumbre, pero también en el área económica hay pocos avances, ¿verdad? Por ejemplo, quizás un ícono de esos pocos avances puede ser que no hemos logrado poner de acuerdo en activar, por ejemplo, el Puerto La Unión, ¿verdad? Que es una inversión
para un país con pocos recursos, en donde tenemos 200 millones prácticamente asoleándose, ¿verdad? Y te hemos dejado perder las oportunidades ahí. Pongo ese ejemplo como una ilustración, ¿verdad? Que las cosas no han ido bien en esa dirección, y también uno puede reconocer cosas que han ido bien y que le permiten al país tener un panorama mejor, como lo que se ha logrado en materia de energía eléctrica, ¿verdad? En materia de energía eléctrica sí creo que ha sido bastante acertada el planeamiento estratégico que hizo el Consejo Nacional de Energía en términos de incentivar el cambio de la matriz energética. Creo que ese es un dato muy importante a tener en cuenta y que va a permitir reducir los costos a mediano plazo. Pero ese esfuerzo que hubo en materia de inversión no se ha visto complementado con otras acciones, como por ejemplo, si tenemos el puerto de la Unión en la zona oriental del país, ¿por qué no logramos también atraer industrias que aprovechen esa reducción de tarifas eléctricas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que yo trato de ilustrar es que también en la parte económica no ha habido un buen resultado, porque tampoco ha habido un buen diálogo con el sector privado, ¿verdad? Es decir, ahí quizás han habido muy escasos acuerdos, y los acuerdos que han habido no se han implementado, y eso genera incertidumbre sobre el desempeño futuro, y eso al final, cuando uno lo acumula a través del tiempo, es como una familia que se comporta mal a través de los años, lo que termina sucediendo es que termina habiendo un ajuste, ¿verdad? Y ese ajuste lo comenzamos a ver por el lado del empleo de manera muy, muy fuerte en estos primeros meses del año. Es interesante, la acumulación de ese tipo de comportamientos no predice nada. Bueno, eso aquí en la China, obviamente, sí. No tenés diálogo, no tenés procesos que te lleven a estimular inversiones, como bien ustedes los han descrito. Voy a regresar un poco, Álvaro, a lo que tú planteabas, no sé si cuando hacías referencia sobre el tema de la pérdida de empleo de noviembre a marzo del 2017. Decía el secretario técnico que lamentaba que Fusades, en este caso que había dado esa cifra, tomara como punto de referencia la época de noviembre-diciembre, que es cuando se abren espacios de empleo temporales en vista de la Navidad, y que por consecuencia tomar como punto de referencia en ese periodo, eso es algo que realmente no encaja con las cifras que ellos tienen. Sí, gracias por el comentario. Realmente nosotros primero tomamos cifras oficiales como guía. Los cotizantes al Seguro Social son cerca de 800,000 cotizantes que representan en el país el empleo formal. O sea, los trabajos que tienen pues los beneficios de salud, del seguro de salud, de pensiones. Esta cifra es la que hemos venido utilizando por años. Es también la misma que el gobierno ha utilizado, por ejemplo, cuando han habido episodios, el 2013, si no me equivoco, un episodio donde casi hubo un crecimiento de 30,000 empleos. Y esa es la cifra que usó el gobierno para presentar pues en sus informes, diciendo que había subido el empleo. Una tasa de crecimiento de empleo, sí. Entonces nosotros esa es la cifra que utilizamos. Ahora, con respecto al tema de la estacionalidad, así se le llama cuando hay meses especiales. En el caso, por ejemplo, cuando uno ve el flujo de pasajeros en el aeropuerto y uno hace la gráfica, claramente en agosto se ve que hay un crecimiento, y lo mismo en diciembre. Esa se llama estacionalidad. En el caso de las cifras del Seguro Social, no hay estacionalidad. O sea, como se está diciendo, ya le hicimos nosotros las pruebas y la cifra no tiene estacionalidad. Hemos hecho un análisis de cómo ha variado en esos meses, particularmente en los últimos 8 años. Solo hay un año donde el empleo cae en esas fechas, y es cuando tuvimos la gran crisis de 2008. Todos los otros años el empleo aumenta
durante esos meses. Y la excepción es lo que estamos viviendo ahorita, que tampoco es estacional, fíjate Ernesto, porque cuando uno tiene una estacionalidad, ese mes sube y baja, pero digamos que eso solo ve una parte del ciclo. Ahí las series estadísticas tienen varios componentes. Tiene un componente tendencial, tiene un componente estacional y tiene un componente de ciclo económico que no tiene nada que ver con las estaciones. Entonces lo que nosotros estamos observando ahorita es un ciclo en los indicadores de empleo, y tenemos que cayeron en diciembre, cayeron en enero, cayeron en febrero y cayeron en marzo. Y lo que hemos visto es que cada vez la cifra ha ido incrementando. Si usted se fija, hace algunas semanas, algunas gremiales estuvieron hablando que se perdieron 7,000 empleos, que se perdieron 10,000, y nosotros estábamos observando eso y vimos cómo se iba acumulando, y cuando salió la cifra publicada a inicios de la semana pasada del Seguro Social, a una pérdida de 20,000 empleos que teníamos a febrero, se le añadieron otra pérdida de 10,000 empleos más en marzo. Ahora, tomando como referencia cifras del Seguro Social, es decir, no de ese ciclo estacionario de estación como tú lo planteabas. ¿Cómo no? O sea, en esas mismas cifras no existe esa estacionalidad. Sí, Pedro. Sí, nosotros, como explicaba Álvaro, hemos sido bastante cuidadosos en el departamento de revisar bien los números, revisar esa tendencia. Y aquí te quiero comentar de que justo cuando tú nos invitaste, también volvimos a revisar nuevamente nuestros datos, vimos el anuario del Seguro Social, por ejemplo, el anuario del Seguro Social del 2016, y uno revisa el anuario y el anuario tiene la cifra de cotizantes, que la cifra de cotizantes proviene de una hoja que brinda el Seguro Social, ¿verdad? Sí. Esta hoja, en donde todas las empresas llenan los trabajadores que van, que están en la planilla, ¿verdad? Como cotizantes. Como cotizantes. Entonces aquí cada empresario llena el nombre de la persona, pone el número de identificación del seguro y ese es el cotizante, ¿verdad? Ahora el seguro en las últimas semanas vino y sacó una nueva serie que le llama Los Trabajadores de Planilla. Cuando uno entra a la página web del seguro y trata de indagar cuál es la metodología de esa nueva serie, solo dice cotizantes y morosos, ¿verdad? Pero no da más explicación. Y esto es como una situación donde hay un paciente que se ha venido midiendo por un termómetro la temperatura, y que es esta cifra de los cotizantes del Seguro Social, y que por años hemos usado el termómetro y eso nos ha ayudado a salvar vidas, a poner las medicinas, los medicamentos correctos cuando el paciente está malo, y ahora viene y 15 días atrás dice, no, mire, ya no lo mida con ese termómetro, hoy tenga este termómetro, y uno trata de ver dónde está la temperatura de ese paciente y le es bien opaca la forma en la cual uno puede ver ese paciente. Entonces, eso hace que desafortunadamente, haya esta discusión sobre las cifras, porque hay una introducción de una cifra nueva que es bien opaca de dónde proviene, y en las series históricas del Seguro Social eso no se ha utilizado. Ahora, también nosotros hemos hecho un análisis más de fondo, más de largo plazo, y esto tiene que ver con toda la población económicamente activa, es decir, toda la población de El Salvador que entra al mercado laboral. Entonces, cuando nosotros agarramos la población económicamente activa del 2008, cerca de un 29% es informal. De 2008 al 2015, que es la última cifra que publica la Dirección General de Estadística y Censo, la población informal es de siempre de 29%. Es decir, tenemos un largo periodo en donde la economía ha estado manteniendo la tasa de informalidad. Entonces, lo que tenemos es que con un crecimiento de 2%, lo que eso nos asegura es que los informales siempre van a ser lo mismos a pesar de que crezca la población. Entonces, también nos dice que las políticas públicas que hemos implementado no rompen ese problema de informalidad, y que con esta caída que explicaba Álvaro de 33,110 empleados,
eso va a ser más grave. Va a agravar las condiciones de informalidad en el presente año, va a agravar las condiciones de pobreza, porque en el 2014 y 2015 cerca de 430,000 personas entraron a ser pobres de acuerdo a las cifras oficiales de Digestic, ¿verdad? A través de la encuesta de hogares. Entonces tenemos más pobres, tenemos un problema ¿cómo se llama?, de informalidad que no cambia, y todo el cúmulo de políticas públicas no bien implementadas ha creado que este año tengamos esa fuerte caída. Entonces, lo que nosotros apelamos es que se requiere un cambio. Es decir, si ya por largos años hemos implementado unas políticas en donde no hemos hecho unos debidos acuerdos con el sector privado y no los implementamos y seguimos divorciados, no hay país que se desarrolle con un divorcio sin diálogo y sin acuerdos y sin implementación de estas medidas, y es como una familia dividida, ¿verdad? Una familia dividida no va para ningún lado, y lo que se requiere es tener un poco más de madurez emocional y entrar a un diálogo en pos del desarrollo, ¿verdad? En pos del empleo. Interesante. Mira, quizás un poco para recapitular esta primera etapa de introducción en el tema, y quizás siendo prácticos en el comentario común y con el respeto de las cifras o indicadores económicos, el salvadoreño promedio en su práctica lo que ve es la falta de empleo en la calle, ¿verdad? Y ese es el mejor referente que tiene para entender si es que realmente la economía está buena en el país. Y ahí está el tema, ahí está la discusión. Nuevos retos, vienen pagos por hacer, es decir, el peligro no ha desaparecido, hablabas tú, Álvaro. Así es. Voy a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar participando. El propósito de iniciar esta semana, recordemos, estamos a pocos días para cumplir lo que sería el tercer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y vamos a ser de alguna manera meticulosos con algunos aspectos de indicadores y cifras para hacer una evaluación bastante cercana a lo que podría ser del esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos 3 años de parte de este gobierno con relación a mejorar la economía de los salvadoreños. Vamos a la pausa, participe, recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe. Megadron es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces hasta un sector importante de ingreso a nuestra ciudad capital, el sector de la Ceiba de Guadalupe, así como también del sector que viene de Casa Presidencial a lo que es el Colegio Emiliani. Ahí vemos una pequeña carga vehicular, producto también de la situación de parada de buses que existe en esta zona. Sin embargo, ahí usted tiene pues la oportunidad de poder apreciar lo que sería el tráfico fluido hacia Santa Tecla, ¿verdad? No así esa carga vehicular hacia lo que sería el sector de la Ceiba de Guadalupe, para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona. Así es, el tráfico lento, el rodaje, carga vehicular es normal en esta zona, y por consecuencia usted pues valore si transita por ella. Ahí está. El Megadron es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Yo creo que se ve muy difícil la situación económica ahorita. Conozco muchos lugares donde ofrecen empleos, pero si hay como hay gente que carece de la capacidad para ello. Entonces quizás la preparación para aplicar a ese empleo, tener la capacidad, tener el conocimiento para poder adquirir ese empleo, creo que eso es lo primordial. Necesitamos ese ajuste y que lo hagan en coordinación con todos los sectores, pues. Es necesario eso, que tomen en cuenta a los estudiantes, los profesionales, los productores. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de continuar con este análisis de la economía en el país desde la perspectiva de FUSADES, quiero recordarles a ustedes que Pollo Campestre te da más con la manota.
Disfruta del sabor de pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, aprovecho de hacerle una invitación también para que usted visite Farmacias Cefafa. Están abiertas a todo el público. Son 25 sucursales disponibles a nivel nacional. Recuerde, también tiene servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y Chalatenango. Farmacias Cefafa, abierta las 24 horas del día. Continuamos con Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, y también con Pedro Argumedo, investigador de dicho departamento, con quienes estamos haciendo un análisis de la situación económica del país. Aprovecho también para invitarlos a ustedes a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde vamos a Astrid Ábalos y este servidor a conocer la visión que tiene uno de los candidatos precandidatos a la alcaldía de San Salvador que tiene el Partido Arena, el doctor Ricardo Contreras. Así es que vamos a hacer precisamente un análisis sobre su visión de cómo está la capital. Así es que no se lo vaya a perder usted a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Bueno, y recuerde también el reprise de este programa a las 8 de la noche por Canal 19. Hablábamos acerca de que la mejor práctica en la que uno puede comprender y entender el estado de una economía es yéndose a la calle. Y tú encuentras precisamente ahí las decepciones como también la esperanza de muchos salvadoreños, porque creo que también hay que inyectar ese positivismo entrando a la semana, ¿no? Pero sabemos que, y alguien de ustedes hablaba de que el problema del país es que no se han generado los procesos oportunos que nos lleven precisamente a salir de ese letargo. Un diálogo político que no existe, un acuerdo para mejorar las finanzas que no logró complementar, hablabas tú en el caso de los últimos gobiernos, etcétera, etcétera. Caímos en el tema del impago, que es otro de los indicadores preocupantes en el informe que tú dabas, Álvaro. Pregunto, y todavía haces mención de que el peligro no ha desaparecido, porque vienen, entiendo, otros gastos que hacer. ¿Sí? Sí, así es, Ernesto. El análisis que nosotros hacemos es que toda acción tiene consecuencias, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros observamos que a lo largo de varios años ya hemos visto acciones de política económica y acciones de política fiscal que no están asentadas en fundamentos sólidos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos visto la historia de que para que una casa no se caiga, se tiene que construir sobre la roca, ¿verdad? O igual una estatua. Y se habla, por ejemplo, de que si la estatua tiene pies de barro, eventualmente se va a caer. Y así nosotros hemos visto, por ejemplo, en la política económica, si uno busca cuáles son las características de las economías que han tenido éxito, nosotros encontramos aquí seis puntos básicos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la economía esté orientada hacia las exportaciones. Eso es lo que hace crecer a las economías. Y en el caso salvadoreño, ¿qué observamos? Observamos que desde 2011 las exportaciones de bienes no crecen. También observamos que hay obstáculos al comercio, sobre todo en las aduanas y en los puestos fronterizos, donde hay tremendos atrasos, y eso está haciendo que se cierren empresas y se pierdan empleos. Entonces, ese es un punto. Otro punto es que el país tiene que tener una visión de largo plazo, donde se incrementen los ahorros y la inversión. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? El ahorro se desincentiva, por ejemplo, en el caso del ahorro para pensiones, se amenaza con confiscarlos, entonces la gente no va a tener el incentivo para ahorrar. También en el caso del gasto público se favorece el gasto corriente y se sacrifica la inversión.
El clima de inversión se mantiene negativo, confrontaciones con el sector privado. Entonces el país es de los que menos está invirtiendo en América Latina. Tenemos una inversión del 11% cuando la meta era 15%. Ahí estamos mal. En tercer lugar, los países que han tenido éxito se han caracterizado por un liderazgo que facilite el crecimiento económico y por la gobernabilidad. Y aquí lo que observamos desde hace varios años, una crisis de liderazgo y también ingobernabilidad. En cuarto lugar, los países que han tenido éxito han sabido manejar el funcionamiento del mercado, que sea competitivo, que haya certidumbre. Y cuando nosotros vemos los indicadores aquí de certidumbre, lo que vemos es más incertidumbre. También vemos bastantes distorsiones, intervenciones en el mercado, excesiva regulación. En quinto lugar está la estabilidad macroeconómica, y lo que hemos visto en los últimos años es un deterioro de la estabilidad macroeconómica, principalmente en el pilar de las finanzas públicas. Y por último, pues, todo crecimiento para que sea exitoso tiene que ser inclusivo. Es decir, que el crecimiento llegue a todos, principalmente a los más pobres, y eso no se está dando en el país tampoco. Así que en lugar de enfocarnos en los principios, nos hemos estado enfocando en otras cosas. Por ejemplo, aquí hay falta de oportunidades. Uno de los jóvenes que fueron entrevistados ahí en la calle decía, ¿por qué la gente no encuentra trabajo? Porque falta las calificaciones para encontrar ese trabajo. Entonces el país no le ha apostado a la educación, y ahí es donde tenemos un problema de oportunidad, ¿verdad? No estamos creando las oportunidades como país, y eso impide que el crecimiento sea inclusivo. A ver, fíjate que a diferencia de ese planteamiento y asumiendo un poco el papel del ausente, también el Gabinete Económico esta semana pasada rindió un informe en la que, lo voy a titularizar así de esa manera, Economía de El Salvador en la ruta del crecimiento. ¿Se puede creer que estamos en esa ruta del crecimiento? Bueno, yo creo que una forma de poder evaluar esa inquietud que tú mencionas es, por ejemplo, tomar el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 que presentó la administración actual, ¿verdad? Y una forma es que cuando se presenta el plan, es una ruta de acción, de políticas públicas para mejorar el crecimiento. Entonces uno puede evaluar tres variables principales, ¿verdad?, de ese plan, partiendo del objetivo 1, ¿verdad? El objetivo 1 de ese plan era dinamizar la economía. La primera meta que tenía era el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía estaba proyectado para que fuera 3% en promedio de 2015 hasta 2019. 3%. 3% en cada año, ¿verdad? O sea, pueden ser más, menos, pero sí, el promedio te daba 3%. Cuando observamos el 2015 creció a 2.3, el 2016 2.4 y ahora el Banco Central estima que va a crecer en 2.3. Entonces, cuando uno evalúa las propias metas que se puso en el plan quinquenal, está por debajo de las metas. Y para lograr crecer hasta el 3%, debería crecer en 2018 y 2019 4%. Ahora, tiene 2 años para lograrlo eso, y de esos 2 años tiene 6 meses de elecciones en cada elección de 2018 y 2019, o sea, le queda 1 año, ¿verdad? Entonces, ya está bastante rezagado para poder cumplir esa meta de crecimiento económico. Y esa meta de crecimiento económico la sustentaba en 2 variables claves que mencionaba Álvaro, las exportaciones y la inversión. En el tema de las exportaciones, planteaba que estas deberían de crecer en 1.500 millones adicionales de 2014 a 2019. En los primeros 2 años, las exportaciones solo han crecido 158 millones adicionales, es decir, únicamente el 10% de la meta que se propuso el plan. Entonces le quedan como más de 1.300 millones por alcanzar. Y como bien decía Álvaro, lo que nosotros observamos en el primer trimestre de 2017 es que estamos llegando al nivel de exportaciones que teníamos en 2011. Entonces está muy por lejos la meta de atracción de inversiones, de exportaciones,
Y lejos de ello hemos visto en los últimos meses una falta de coherencia en las políticas públicas en donde asfixian a través de las aduanas las exportaciones, ¿verdad? Entonces hay Sin embargo, han tenido un crecimiento, un repunte, tal vez no lo esperaba, entiendo. No, han crecido a 10,5%. Sí, o sea, sí, porque caímos en 2014. Sí, lo he escuchado de los mismos exportadores. Sí. Que pese a toda esa inclemencia de tiempo, como bien tú lo ubicas, ellos han tenido un crecimiento importante. Al primer trimestre han crecido 10,5. No el deseado, entiendo, ¿no? Ajá. Ahora, cuando uno agarra... No el esperado. Cuando uno toma el nivel esos son como 1.400 millones, uno encuentra que están muy similar a los 1.400 millones que estaban en 2011. Entonces uno dice, bueno, es cierto, hemos crecido, pero lo que hemos hecho es recuperar el nivel del 2011. La otra meta importante que está en el plan quinquenal es la meta de inversión privada. En la meta de inversión privada se planteó que esta iba a aumentar al 15% al final del 2019. Cuando uno observa el desempeño de la inversión privada en 2015 y 2016, datos oficiales del Banco Central, esta es 11,5%. Entonces, para lograr la meta que se ha propuesto el gobierno, las inversiones deberían de aumentar de aquí en adelante este año 460 millones, el siguiente año otros 460 millones, hasta poder alcanzar ese 15% de inversiones privadas. Entonces, uno puede hacer la evaluación tomando el plan quinquenal, ¿verdad? Y agarrando las principales metas y diciendo, bueno, ¿cómo está la economía en función de esas metas? Y lo que debería servir el plan es para corregir, porque si uno se plantea objetivos, hace acciones de política pública y si no están cumpliendo esos objetivos, lo que hace es invitar al gabinete económico y decirles, miren, estamos muy lejos a 3 años de nuestro gobierno, de nuestras principales metas, y lo que necesitamos es cambiar la acción para poder tener un mejor resultado, porque el empleo está cayendo, lejos de crecer. Entonces, lo que debe haber es un llamado a reenfocar las políticas públicas, a mejorar el diálogo con el sector privado y aprovechar ese año que le queda de margen para poder tener un cambio de dirección y lograr sus propias metas. Claro. O sea, no por estamos... el bien de todos. Estamos diciendo de que cumpla el plan quinquenal nada más. ¿Es un gobierno que se ha dejado orientar, se ha dejado ayudar o se ha alejado de esa ayuda que podría darle un sector importante de, digamos, de ayuda, orientación como ustedes? Yo creo que han habido hechos en donde ha habido un espacio de apertura de parte de funcionarios. Por ejemplo, la vicepresidencia de la República firmó un acuerdo con CIFACIL, que es la conjunción de las gremiales del país para facilitación del comercio. Eso fue en septiembre de 2014. Entonces, ahí hubo un esfuerzo, un diálogo, se establecieron 19 medidas para facilitar el comercio y se dijo de que entre el sector público y el sector privado esas metas se iban a implementar en 6 meses. Ya llevan 3 años y más o menos 4 metas han avanzado. ¿El resto? El resto, unas Vamos a hablar de 5 eso se han discutido y otras han quedado sin implementarse. Hice esa pregunta porque es bien importante verlo en la práctica y dejando un poco el discurso político. Mira, un gobierno si no se deja ayudar, difícilmente el gobierno va a poder salir adelante. O sea, en eso estamos claros, ¿no? Y lo otro es que esta política de transformación productiva, de acuerdo al informe que plantea la Secretaría Técnica, es uno de los factores que han logrado dinamizar sectores productivos. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen en ese contexto de este tipo de política de transformación productiva? Vamos a la pausa, voy a regresar para ampliar esto cuando regresemos. Vamos, desde luego, agradeciéndoles a ustedes la participación. Recuerde participar enviando sus comentarios a @diálogo21 y @Neto López Radio. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Por más esfuerzos que se hagan, no llenan las expectativas porque, para empezar, el Estado ha sido saqueado por años y hoy tal vez no lo hagan, pero no emplean bien los recursos. Aunque usted tenga un título universitario, eso no le asegura de que usted pueda tener un mejor empleo ni que pueda ayudar en la economía de su familia.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Colegio Bilingüe Cuscatlán, formando una generación de líderes. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Colegio Bilingüe Cuscatlán. Bueno, aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a ustedes a que visiten el Colegio Bilingüe Cuscatlán. Ellos están ubicados en Nuevo Cuscatlán. Usted también puede conocer sus amplias y modernas instalaciones también en Facebook como Colegio Bilingüe Cuscatlán. Recuerde, la matrícula está abierta. A ver, recogiendo un poco el sentir y pensar, antes de entrar a hablar del tema de la política de transformación productiva, que es uno de los, indicadores que el gobierno toma como punto de referencia, que ha venido a impulsar el crecimiento y la ampliación de ciertos sectores. Todo esto tiene que ver también con el poder adquisitivo de los salvadoreños, ¿no? Y uno de los principales indicadores que toma el gobierno es que el incremento del salario mínimo avalado durante el tercer año de gestión benefició a más de 237,000 trabajadores y trabajadores formales. ¿Cómo encaja esta figura dentro del análisis que ustedes tienen, Álvaro? Sí. Bueno, lo del poder adquisitivo es sumamente importante. Tiene un gran impacto en la pobreza, en la medición de la pobreza. Por ejemplo, los hogares les afecta bastante el empleo, ¿verdad? Los ingresos que se generan con ese empleo o con sus actividades productivas propias, algunos una tienda, otros que siembran la milpa, eso les afecta sus ingresos. Y el otro tema que les afecta bastante es el poder de compra. Entonces, y aquí fijémonos bastante en los años, porque el tema de la medición de la pobreza, realmente no hay datos disponibles hasta ya bastante pasado el tiempo. Por ejemplo, la última cifra de pobreza que tenemos es la de 2015, o sea que ni siquiera es la del año pasado. Entonces, como señalaba Pedro, en 2014-2015 hubo un incremento sustancial de la pobreza, cerca de 400,000 personas pasaron a la pobreza y el factor principal, o sea, afectó un poco la poca generación de empleo, pero en aquellos años, y aquí insisto bastante en qué años estoy hablando, 2014-2015, hubo un incremento importante en la canasta básica alimenticia, que es la referencia que se ocupa para medir la pobreza de ingresos. Entonces el costo de los alimentos subió y eso hizo que el número de pobres aumentara en el país porque afecta el poder de compra. O sea, como dice la gente, el dinero no alcanza. ¿Sí? Ahora, en 2016, para el cual todavía no hay medición de la pobreza, hasta noviembre, de enero a noviembre, hubo creación de empleos. ¿Sí? O sea, el empleo iba aumentando, eso es favorable. La inflación en términos generales fue negativa, cerramos con una inflación de 0.9%. Entonces, uno esperaría pues que los indicadores de pobreza en 2016 tal vez reflejen alguna mejora, pero eso todavía no lo podemos decir porque las cifras no están disponibles. Ahora, ya cuando pasamos de diciembre en adelante, entonces ahí el tema que nosotros estamos destacando, que lo que más está impactando son la pérdida de empleos y la pérdida de ingresos que van acompañados con esa pérdida de empleo, lo cual tenemos que ser bastante sensibles, porque fíjate que aquí da la apariencia de que estamos hablando de cifras, Ernesto, pero realmente estamos hablando de personas. O sea, y tenemos que considerar que cuando una persona se queda sin empleo, estamos hablando de una gran crisis
para esa persona, para esa familia, lo que significa uno querer trabajar y saber que no encuentra cómo llevarle el pan a la mesa a sus hijos. Eso es terrible y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de que no estamos hablando solo de cifras, sino que estamos hablando de la vida de las personas. Y el país, Pedro, yo hacía esta reflexión, es decir, siendo prácticos, ¿tenemos a un país con una economía doblegada o es que verdaderamente tenemos indicadores buenos? Y tomando como punto de referencia, la política de transformación productiva es un agente dinamizador, dice el gobierno, de estos sectores que son en particular de lo que estamos hablando. ¿Ah? Bueno, creo que yo comparto completamente y absolutamente que el país debe ir encaminado hacia diversificar su economía. Es la ruta correcta en la cual uno observa en países desarrollados que antes estuvieron en desarrollo, lo que les ha permitido crecer es diversificar con actividades de mayor valor agregado. Y esa es una ruta correcta que debería mantener el país a través del tiempo. Ahora, cuando uno evalúa si efectivamente ha habido un esfuerzo de ese discurso de transformación productiva hacia los hechos, ¿verdad? O sea, los datos mismos que genera, por ejemplo, el caso del Banco Central, si lo veo a través de las exportaciones. El Banco Central divulga una información por productos y cuáles son los 50 productos que el país exporta cada mes, ¿verdad? Entonces yo agarré en este informe que hicimos sobre competitividad y exportaciones, en este estudio comparamos el 2010 y el 2015 para ver qué productos exportamos, los 50 productos que exportábamos en 2010 y los productos que exportamos en 2015. Y lo que hicimos fue sumar y restar y ver cuáles nos quedaban que no existían en 2010, pero que ahora están en 2015. Y que son parte de esos 50 productos. Entonces nos salían 3 productos nuevos. Y los 3 productos nuevos eran otros animales y productos del reino animal, es decir, ahí hay iguanas, por lo que nosotros indagamos qué productos se están exportando ahí, que ingresaban en 2015. Y lo otro son cereales, exportamos cereales, ¿verdad? Y el tercer producto eran perlas, piedras y metales preciosos. Entonces uno dice, bueno, esos 3 productos, cuando uno analiza el plan de transformación productiva, no son a los que les están apostando, ¿verdad? Entonces uno ve que hay una poca transformación productiva en el tema de bienes, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la industria de la construcción, entiendo que ha tenido un repunte importante, por lo menos en lo que hemos conversado directamente con los constructores y Casalco, ¿no? Sí, aquí creo que hay que tener, o sea, si uno quiere evaluar al paciente. Por eso es que me costó, perdón que te interrumpa, por eso me costó un poco utilizar es decir, ¿qué tipo de economía es la que tiene el país? Siendo honesto. Tenemos o sea, una economía doblegada, quebrada, o es que verdaderamente va a paso lento, pero ahí va. Tenemos, si lo comparamos con respecto a Centroamérica, tenemos una economía en crisis, así, terriblemente en crisis. ¿Pero será que la mayoría de economías también están en crisis? Ahora, le voy a decir un indicador. Por ejemplo, en inversión extranjera directa, el año pasado fueron 373 millones, lo que trajimos de inversión extranjera directa. Eso es el 45% de lo que el segundo lugar que menos inversión extranjera directa trajo en Centroamérica, que es Honduras. O sea, nosotros al segundo lugar de país que menos inversión trajo a Centroamérica, nosotros ni siquiera llegamos a la mitad, que es Honduras, que trajo 800 millones. Entonces, todos en Centroamérica se preguntan, ¿y qué le pasa a El Salvador? ¿Por qué El Salvador se ha vuelto tan malo para el clima de negocios? Eso es nada más un tema sobre inversión extranjera directa, sobre crecimiento económico. Centroamérica crece arriba de 4% en promedio. Nosotros llegamos a 2%, 2.3%. Sí. Sobre empleo, que es lo que... El año pasado fue 2.4, ¿no? 2.4. Sobre empleo, que es la variable que hablaba Álvaro. Nosotros, ¿cómo se llama? En el caso de El Salvador perdimos 33.110 empleos. Nicaragua, esos 33.000 empleos son las cifras que le explicaba Álvaro, ¿no? Sí.
Ahora, te voy a decir que en Nicaragua en ese mismo periodo ha aumentado 32.000 empleos. Nosotros perdimos 33.110. Nicaragua en ese de noviembre de 2016 a marzo de 2017 ha aumentado 32.600 empleos. Y Costa Rica ha aumentado 15.400 empleos en ese mismo periodo. Entonces, y cuando nosotros también comparamos esa gráfica, por ejemplo, con Centroamérica, ¿verdad? Esa es bien ilustrativa. Nosotros hemos crecido de 2008, 11%. Esa es la última línea. Y, por ejemplo, la gráfica que es más arriba, que es la de Nicaragua, Nicaragua crece la 128, que es la más alta. Entonces, eso te dice que El Salvador está ni siquiera a la mitad del último lugar que menos crece en Centroamérica. Entonces, yo creo que aquí es bien importante el que, por favor, veamos los datos duros. O sea, uno es el discurso y decirle que el paciente está bien cuando el paciente se está deteriorando. Entonces, yo creo que el llamado nuestro es a que veamos las propias cifras y cambiemos de actitud para que haya más empleo. Si seguimos teniendo un mal diagnóstico, vamos a seguir teniendo malas políticas públicas y quienes están pagando las consecuencias de esas malas políticas públicas son los 33.000 empleados que ahora perdieron su empleo y que en el año El Salvador necesita crear 60.000 empleos por año porque es la cantidad de jóvenes que ingresan a buscar trabajo. Pero cuando tú haces cuando se recoge ese planteamiento y se le presenta al gobierno, el gobierno dice FUSADE miente y manipula las cifras al hablar de esos 33.000 empleos. No son cifras del Seguro Social, son cifras oficiales. O sea, y nuestro objetivo no es poner en mal al gobierno. O sea, nuestro objetivo es, cómo logramos derrotar la pobreza, cómo logramos que nuestros familiares, amigos y salvadoreños tengan oportunidades de empleo, cómo logramos que el país se ponga de meta y se una alrededor de la meta de que hagamos un gran esfuerzo nacional por generar 60.000 empleos para que estos jóvenes tengan oportunidades. En octubre del año pasado hicieron la PAE cerca de 85.000 jóvenes. De esos 85.000 jóvenes, 25.000 entraron a las universidades y a los centros tecnológicos. Quedaron 60.000 jóvenes buscando empleo y lo que les espera de noviembre a marzo es que se perdieron 30.000 más, o sea, ya tienen 90.000 y en este año van a entrar otros 60.000. ¿Qué escenario estamos guiando? Entonces, lo que nosotros hacemos el llamado es, con datos oficiales, a un cambio de actitud en pos del desarrollo. Utilicemos la democracia para ponernos de acuerdo, implementar acciones y tener un mejor derrotero. Creo que lo podemos hacer y en Centroamérica, países como Costa Rica, Panamá, que tienen una mejor institucionalidad, el caso de Costa Rica, pues crecen, como hemos visto en las cifras oficiales, ¿verdad? O sea, Costa Rica con salarios de $800 arriba crece creando plazas en 15.400, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros decimos es, miren, hagamos un cambio, o sea, pongámonos de acuerdo y siempre acá en el país y en Centroamérica se reconoce al salvadoreño con una enorme capacidad de trabajar, con una enorme capacidad de emprender. Así que hagamos uso de nuestro mayor recurso y creemos las condiciones para que este árbol de oportunidades florezca y tengamos un mejor desempeño. Mira, el gobierno alaba, Álvaro, y reconoce el papel del sector privado en toda esta línea de crecimiento y de apuesta que tiene. En el informe que dio la Secretaría Técnica dice el sector privado también ha sido determinante, es decir, sí reconoce el papel en este dinamismo, como ellos lo han llamado, de crecimiento económico y de fortalecimiento que ha tenido la economía para este año. Y ellos hablan que 23 nuevas empresas se establecieron en el país y otras 18 expandieron sus inversiones. ¿Es suficiente esto, Álvaro, o realmente el país necesita más de lo que podemos entender por cifras más que cosas prácticas? Voy a hacer una pausa y regreso contigo para que lo ampliemos este tema, porque así me interesa ir poco a poco aterrizando y reconocer cuáles son aquellos rubros de país que tienen luces de crecimiento. Yo creo que también hay que inyectarle optimismo a esto, ¿no? Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Colegio Bilingüe Cuscatlán, formando una generación de líderes. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Colegio Bilingüe Cuscatlán. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Recuerde poder compartir con nosotros nuestra señal. Estamos a través de estamos a través de Diálogo con Ernesto López en nuestra cuenta en Facebook Live para que usted nos encuentre y también con Ernesto López. Ahí está nuestra señal en vivo abierta al mundo. A ver, me había quedado un poco con este tema, Álvaro, contigo para cederte la palabra, con relación a todos estos aspectos que en algún momento el gobierno sostiene que han sido benevolentes dentro del quehacer privado. Y yo te hacía la reflexión tomando algunas cifras y datos que ellos dan. 23 nuevas empresas se establecieron en el país, 18 expandieron sus inversiones, pero todo esto tiene que ver con cifras que se recogen del sector privado, según el gobierno. Sí, Ernesto, gracias por la pregunta. Esto es como un dicho que dice, mucho ruido y pocas nueces. ¿Sí? Y la nuez más importante para los salvadoreños es el empleo. Entonces podemos decir 1000 cosas bonitas, pero la realidad y las cifras que nosotros vemos es la pérdida de esos 33.110 empleos. Y quisiera señalar algunas cosas que se han venido haciendo, pero que lamentablemente han sido mucho ruido y pocas nueces. Por ejemplo, hace muchos años comenzó esta iniciativa del gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos que se llamaba Asocio para el Crecimiento. Y con esto se hizo un estudio y unas consultas con el sector privado. Y allí se señalaba que el problema era la burocracia, la dificultad de trámites, y que allí había que atacar el problema para atraer inversión y generar empleos. A raíz de eso, la Corporación de Milenio, que es la que da el financiamiento para Fomilenio 2, crea un área nueva que no tenía, que se llamaba la de clima de inversión. Y entonces Fomilenio 2 introduce en su propuesta mejorar el clima de inversión. Esto también está siendo retomado por la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. A su vez están todas las negociaciones de CIFACIL, que trata de cumplir con los acuerdos de Bali, que son unos acuerdos internacionales para facilitar el comercio. Entonces tenemos todas estas iniciativas, pero ¿qué es lo que observamos en El Salvador? Después de ser líder en el índice de competitividad global en Centroamérica, después de ser líder en el índice de haciendo negocios del Banco Mundial, que algunos lo dicen en inglés, el Doing Business, esos indicadores han venido para abajo a lo largo de ya cerca de 8 o 9 años. También éramos un país con grado de inversión en el 2008 y hemos venido decayendo aceleradamente. Se habla de que ahora hay más transparencia, pero los presupuestos generales de la nación cada vez han ido siendo más falsos, al grado pues de que no se incorporan servicios de la deuda pública y nos llevan al país a un impago y todavía cae más la calificación de país. Entonces, lo que vemos, o sea, los resultados, uno debe ver no por lo que dice, sino por sus acciones y sus resultados, ¿verdad? Álvaro. Y los resultados son realmente tristes porque estamos hablando de pérdidas de empleo masivas. Fue poco alentador que el país haya caído en el tema del impago, producto de
independientemente de las diferencias políticas, porque en algún momento esos fueron los aspectos que ahí se generaron, ¿no? Y el otro sostiene de que es un mal manejador de las partes de las finanzas, en fin. Fue un mal precedente, obviamente, para esto, pero tú adviertes que si la situación no toma un giro diferente, podemos nuevamente, el peligro se mantiene, es latente, ¿no? Sí, sí. Y aquí quisiera aclarar una cosa. O sea, poner o no poner un rubro en el presupuesto es un tema de acción. O sea, no es aquí de la política de echarse culpas unos a otros, sino las acciones. Si en tu presupuesto tú pones que hay que pagar la casa el próximo mes, lo tomas en cuenta y ese dinero lo guardas para pagar la casa. Pero si tú no pones eso en tu presupuesto, ese dinero te lo gastas y después no tenés con qué pagar la casa y te embargan. Entonces, eso no es tema de que uno dijo una cosa, otro dijo otra cosa. Ese tema es de manejar en orden las finanzas públicas. Y aquí tenemos un gran problema porque el presupuesto 2017 es un presupuesto falso. Fíjate, dicen que hay que subsidiar la electricidad, pero el monto asignado al subsidio es cero y eso tiene consecuencias. Ahorita las distribuidoras, yo no sé cuántos millones, 30 millones de dólares, que el gobierno no les ha pagado el subsidio, luego las distribuidoras no le pagan a las generadoras y entonces corremos el riesgo de también tener problemas de abastecimiento de electricidad que nos va a afectar la producción y nos va a afectar el empleo. Por cierto, lo conversé con ejecutivos de AES que estuvieron en Ernesto López Radio el fin de semana y hablábamos precisamente de las implicaciones que tiene el atraso. Creo que han habido pagos, pero hay como 3 o 4 meses todavía atrasados en esto. Porque no están en el presupuesto. El gobierno, el ministro de Economía me acaba de hacer llegar esta información que tiene que ver precisamente con indicadores sociales y de la inversión que el gobierno se ha hecho. En este mismo sentido de los problemas que estamos hablando, Álvaro, de continuar esto, ¿peligra toda esa proyección social de programas que tiene el gobierno? Peligra tremendamente. Te voy a hacer un comentario muy interesante que pues lo marcó muy bien Carolina Alas de Franco cuando estábamos presentando el informe. Y es que el impago ocurrió en abril. Y cuando estamos hablando de la pérdida de 33.110 empleos, eso es hasta marzo. O sea que esa pérdida de empleos todavía no refleja las consecuencias del impago que hubo en abril y de los impagos que pueden haber en los siguientes meses si no se llega a un acuerdo de ordenar las finanzas públicas. A ver, Pedro. Mira, yo creo que con el diálogo que hemos tenido, creo que también me ha servido este momento para que también nosotros tengamos la capacidad de evaluar aquellas políticas públicas que son bien implementadas en el gobierno. Cuando he mirado los números y lo que más me llama la atención que ha sido muy positivo y aquí es bien importante tener en cuenta, ¿verdad?, que no se trata de votar todo, ¿verdad? Hay que evolucionar, ¿verdad? Hay que construir sobre lo que ya existe. ¿Ves cosas positivas Entonces, tú? Sí, aquí te iba a mencionar cosas importantes. Uno es el proceso que siguió el Consejo Nacional de Energía para promover inversiones del sector privado, dando reglas claras a través de un contrato, una predictibilidad de las reglas, y eso provocó una traída de inversiones de más de $1.000 millones, probablemente 1.500 millones de dólares en los próximos 3 años, y nos va a dar un cambio en la matriz de generación de energía eléctrica a costos de energía más bajos al 2019. Y lo que deberíamos de estar haciendo ahorita es trayendo inversiones que usan energía eléctrica intensiva porque los costos van a caer. Así como hicimos en aquel momento con Texas Instruments en 1970, esto no es nada nuevo, sino que ya lo hemos hecho antes. Ese es uno. El otro que me parece muy interesante, quizás a nivel micro y a nivel de pequeñas empresas, es el trabajo que ha hecho CONAMIPE.
Cuando uno entra con AMIPE hay programas, por ejemplo, que a mí me llama de manera muy importante la atención, como es el programa CDMIPE, que consiste en que las empresas que tienen problemas, las micro y pequeñas empresas, llegan a un centro CDMIPE, los CDMIPE vienen y conectan con las universidades que tienen las capacidades para resolverles los problemas. Entonces es una triangularización muy buena. Y lo más importante de eso es que hay una rendición de cuentas, es decir, tenemos un programa, tenemos unos dólares que se invierten en eso y tenemos una rendición de cuentas de cuánto cada dólar genera en términos de exportación y empleo. Entonces, hablando del término de transparencia que debe de estar... Sí, entonces uno dice, bueno, esto lo que debería hacer es masificarse, o sea, que todos los programas tengamos. Pero, por ejemplo, entro a Proesa y quiero ver el anuario del 2015 y solo está el del 2014. Y no está ni el 2015 ni el 2016. Entonces, ¿cómo puedo yo confrontar lo que hace Proesa? ¿Cuántas empresas han venido? Y entonces ahí te digo que debe de haber buenas prácticas que ya existen dentro del gobierno que se deberían de masificar, ¿verdad? Se deberían de masificar a todos y creo que hay un buen ejemplo en materia de inversión que hace Consejo Nacional de Energía, que predice a través de un contrato las reglas del juego, y lo que deberíamos de tener a nivel de país es un contrato social que prediga las reglas del juego hacia adelante, que traigamos inversiones y que esto genere empleo. Y lo otro es que todos los programas de política pública que se implementen, que tengan la misma connotación que hace CONAMIPE con CDMIPE, que ellos transparentan los resultados. Y hay otro programa muy interesante que me parece muy importante para el interior del país, que es el de un pueblo, un producto. Ahí tenemos como cerca de 75 municipios del país en donde uno puede hacer turismo interno y uno puede encontrar un plan de desarrollo turístico de cada de esos municipios y uno puede encontrar un programa, ¿verdad? Entonces, sí hay cosas interesantes que se deben de aumentar. Y rescatar de este informe. Y rescatar, ¿verdad? O sea, yo creo a ver, y esto de que los problemas de los que hablamos, de los problemas fiscales que tiene el país, el gobierno es de la tesis que gran parte de la culpa la tiene la Sala de lo Constitucional con la retención de los 900 millones y otros todavía que están ahí. ¿Tú compartes esto? Yo no me gustaría hablar de culpas, sino que de hechos, ¿verdad? Y lo que hay que ver es que todas las acciones que se hacen pueden fortalecer la institucionalidad o la pueden debilitar. Si las acciones que se hacen son conforme a lo que establece la Constitución de la República, entonces estamos fortaleciendo la institucionalidad. Y aquí lo que tenemos es que hemos visto muchas acciones que no han estado acorde a la Constitución. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que lo venimos señalando desde hace muchos años y por eso nosotros hablamos, las acciones tienen consecuencias. El presupuesto, el proceso presupuestario en El Salvador está viciado y no es conforme a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el presupuesto tiene que traer todos los ingresos y todos los gastos. Y el año pasado, por ejemplo, solo por ejemplo, porque todos los años anteriores también han habido omisiones, pero el año pasado fue especial porque se hicieron explícitas. Quedó claro que no se introdujo el pago del servicio al fideicomiso de obligaciones previsionales, claro. No se introdujo el subsidio a la electricidad, tampoco se le introdujeron suficientes fondos al Tribunal Supremo Electoral. Que fueron partidas de $1 sí, o... Tampoco se introdujeron las devoluciones de impuestos. Por eso hay un recurso de inconstitucionalidad de la cual se está esperando a ver qué es lo que se va a declarar, ¿no? Entonces ahí a la sala, ¿qué le queda? O sea, la sala tiene que cumplir su trabajo. Si un ciudadano le presenta un recurso de inconstitucionalidad, la sala tiene que hacer una sentencia conforme a la Constitución y es la máxima autoridad en ese sentido, es parte de la institucionalidad del país. Entonces la institucionalidad debe respetarse y es lamentable que en vez de corregir los errores, se está tratando de negarlos, como en el caso del empleo.
que se está queriendo negar que se está perdiendo el empleo. Ok, voy a la pausa última y las reflexiones finales. Alguien pregunta por acá qué opinión tienen ustedes del tema de sobresueldos y sobre todo también de esas partidas de contabilidad paralela que gobiernos como los que se han conocido a partir de la investigación del Faro se tienen, y cuánto esto de alguna manera desdice de la buena fortaleza que debe de existir dentro de la estructura de las finanzas y finanzas del Estado. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué tan, digamos, qué impacto puede tener el hecho de que no se tengan claridad, pregunta un televidente acá, sobre el buen manejo de las partidas en Casa Presidencial? La historia nos ha demostrado de que es una corrupción viniendo de todos los gobiernos, ya sea de los que han gobernado en los últimos 30 años, dice acá, sobre todo con este tema de los sobresueldos, Pedro. Bueno, primero que decir claramente que los salvadoreños no nos merecemos el mal uso de los fondos públicos. Creo que debe de haber una fortaleza de la institucionalidad y es una oportunidad para en verdad consolidar nuestro desarrollo, fortaleciendo la institucionalidad en términos del uso de los fondos, la transparencia de los fondos, y quizás pues a estos 25 años de los acuerdos de paz, quizás sea un buen momento para fortalecer más nuestra institucionalidad y transparentar todo el uso de fondos del gobierno y construir sobre esa base un desarrollo futuro, como lo han hecho otros países que han alcanzado el desarrollo. Esa es una pieza muy clave y creo que debe ser un llamado a fortalecer nuestra institucionalidad y que en una democracia pues que tiene una distribución de poderes, pues cada entidad haga su rol y nosotros hacemos un llamado a que funcione la institucionalidad para el bien del país, ¿verdad? Ese sería un buen punto y eso le ayudaría enormemente a la economía porque eso brindaría certidumbre, haría que la competencia por las capacidades sea la que tiene mayor guía sobre los mejores actores productivos y no aquellas influencias que se den a través del Estado o favoritismo, ¿verdad? Creo que esa es una buena oportunidad para poder consolidar nuestro Estado de Derecho y nuestro crecimiento más sólido hacia los próximos años. Porque ahora, Álvaro, que se descubren esas entregas de dinero, esos sobresueldos, sin declararse, demuestra de que ha sido manipulada la administración pública. O sea, porque es dinero que entiendo no ha sido declarado. Sí. Bueno, en primer lugar, quizás vale la pena recordar que a finales de año el Departamento de Estudios Legales de FUSAES publicó una posición institucional sobre los sobresueldos. Y la posición de FUSAES es que los sobresueldos o cualquier práctica de partida secreta debe ser erradicada del manejo de los fondos públicos. Esa es la posición de FUSAES y también de que todo gasto que haga el gobierno debe ser conforme a derecho, cumpliendo las leyes, cumpliendo la Constitución de la República, y a eso es a lo que le debemos de apostar, tal como le venía diciendo Pedro, ¿verdad? Que es lo que va a fortalecer nuestra institucionalidad, va a permitir que haga un mejor uso de los fondos públicos. O sea, la corrupción es algo que también hay que erradicar, ¿verdad? Claro. Y sobre eso todos los ciudadanos debemos de contribuir y ayudar que eso desaparezca. Tenemos un minuto para reflexionar. ¿Qué es lo urgente que debe de hacer en materia, digamos, para ordenar toda esta proyección de crecimiento del país? Bueno, hay, en primer lugar, terminar con el tema de la confrontación, ¿verdad?, entre el sector público y el sector privado. Debe haber un acercamiento real, algunas señales inmediatas de ir mejorando el clima de inversión, siguiendo todos estos esfuerzos que vienen en la línea de Fomilenio 2, la prosperidad para el Triángulo Norte. Hay 2 leyes especiales que creemos que deben ser discutidas en serio y aprobadas lo más pronto posible. Una es la ley de procedimientos administrativos que contribuye a que se eliminen trámites
que se elimine burocracia estatal y que mejore el clima de inversión. Y la otra es la ley de la función pública, que también ayudaría a eliminar este tema de los sobresueldos. Ok, Pedro. Bueno, quizás sobre el tema de inversión, que es lo que va a permitir generar más empleos. Detrás de un nuevo empleo hay inversión, y lo que tenemos bien próximo es un impago. Ya vimos las consecuencias de abril, y tenemos en julio y en septiembre, si no me falla la memoria, grandes pagos que se tienen que hacer. Y si no hay un acuerdo para eso, pues todo lo demás se va a caer de una manera muy estrepitosa, y tenemos que ver la experiencia de Argentina en 2001. Ojalá que no sea así. Quiero agradecerles que me hayan permitido conocer desde la perspectiva este ángulo de evaluación que tienen ustedes. Mañana el ministro de Economía, presidente del Banco Central de Reserva y la directora de Conamipe, Ileana Rogel, estarán con este servidor. Vamos a analizarlo desde otro ángulo, ¿no? Para saber y balancear, y sobre todo cumplir con ese objetivo que nosotros buscamos con esta plataforma de periodismo de opinión, que usted recoja todos los insumos pertinentes y construya su propia lectura. Gracias, Pedro. Gracias, Álvaro. Les agradezco, como siempre, estar atentos a la invitación para hablar de esos temas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.